Santuario, el mapa de la salvación. El mapa de la salvación. Vamos a mirar un texto bíblico. Salmo 68, 24 dice: Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Repito el texto. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Recuerden que el santuario original está en el cielo y el santuario terrenal fue el que hizo Moisés y posteriormente fueron los templos. En esos edificios, dice aquí el salmista David, que se vieron los caminos de Dios, los caminos de mi Rey en el santuario. En el santuario se ven los caminos de Dios, los caminos del Rey. Podemos decir que el santuario es el GPS de Dios, que nos muestra a nosotros el camino de regreso a su presencia. Recuerden que Adán y Eva fueron creados por Dios y estaban en sus caminos, podían ver a Dios cara a cara, conversar con Él, pero cuando ellos pecaron, se perdió el camino y tuvieron que ser expulsados del Edén, como dice Génesis 3, versículos 23 y 24, que vamos a leer a continuación. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dice: Y los sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estando en esa condición de pecado, no podían seguir comiendo del árbol de la vida, porque podrían inmortalizar el pecado. Así que Dios, para guardar ese camino hacia el árbol de la vida, Dios colocó allí, lo sacó del huerto del Edén y colocó una espada encendida que se revolvía por todos lados. Una vez ellos expulsados y sacados del Edén, estaban fuera del camino, pero Dios no los dejó solos, sino que hizo allí un sacrificio. No tenemos tiempo para enfatizar sobre el sacrificio, pero vemos que se mató un cordero que tenía que tomar el lugar de Cristo, que al sí mismo tomaba el lugar de ellos o el lugar de nosotros. Y a través de ese sacrificio Dios hizo dos cosas. Número uno, les prometió que iba a venir un Mesías y que iba a volver otra vez el camino hacia ellos. Y número dos, le hizo túnicas de pieles con esos animalitos y los cubrió, dando a entender la justicia de Dios también para ellos. Pero ellos no quedarían así, porque miren, esto de la expulsión del hombre fue dado en el Génesis. Pero cuando nosotros leemos toda la Biblia y llegamos hasta el Apocalipsis, miren lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 25 al 27, dice: Tus puertas, hablando de la Nueva Jerusalén, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones de ella. En esas puertas de la ciudad, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son los que van a estar escritos en la vida del Cordero? Aquellos que hayan vuelto al camino y que hayan aceptado los méritos de Cristo para poderlos llevar otra vez a la presencia de Dios. Así que Génesis nos muestra la expulsión del hombre por el pecado y Apocalipsis nos muestra la entrada de los redimidos al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el santuario se nos muestra un mapa. Y si nosotros vivimos la experiencia del santuario, pueden ustedes leerlo después en el Salmo 73, cuando David no entendía la naturaleza de la maldad de los hombres. Pero él lo llegó a entender cuando finalmente entró en la experiencia del santuario y él se dio cuenta que realmente cuál era la condición final de los malos. Ahora, hay un texto en la Biblia que dice, yo soy, hablando de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino para volver al Padre. Así que en el santuario, en el mapa del santuario, encontramos que todo es Jesús. Ya lo vimos con nuestro hermano Arnulfo, ¿verdad? Los temas anteriores.
todo lo que está relacionado al santuario, la madera, los muebles, las cortinas, los materiales, los elementos allí, todo eso nos señala a Jesús. Así que Jesús es el camino que nosotros encontramos en el santuario que nos va a llevar de vuelta a la presencia de Dios. Ese camino lo trazó Jesús y lo trazó para nosotros, para que podamos andar en él y podamos ver esa experiencia con el Señor en el santuario. Hoy en día, la mayoría de los cristianos, de las iglesias cristianas, no entienden este mapa. No tienen esa capacidad de sabiduría para entender el mapa. Pero el Señor nos ha dejado a nosotros ese alto privilegio de poder entender esos caminos que se encuentran en el santuario y nosotros podemos andar por él. Pero hoy nosotros que somos la iglesia privilegiada lo hemos descuidado y son muy pocos los que entienden estos caminos. Necesitamos nosotros hoy en día estudiar con más atención, con mucha atención. ¿Por qué? Mire, la sierva del Señor en la página 165 del evangelismo dice que la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario constituye la base o el fundamento de nuestra fe. ¿La correcta qué? Comprensión. O sea que hay una incorrecta comprensión del santuario y esa es la que tienen aquellos hermanos de otras denominaciones. Pero nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de entender muy bien la correcta comprensión, porque esa es el fundamento de nuestra fe. Bien, mis queridos, la desobediencia del hombre, además de perder el Edén, nos puso a nosotros esclavizados al poder de Satanás y al pecado. En estos momentos somos esclavos de Satanás y esclavos del pecado. Pero Dios no dejó eso así, sino que mostró el camino que debemos tomar nosotros para liberarnos de esa esclavitud y volver a los caminos de Dios. Ese camino está trazado en el santuario. Y en el santuario encontramos ese mapa de la salvación. El santuario muestra dos caminos interesantes. El primer camino es la ruta de Cristo en el santuario para venirnos a salvar. Y el segundo camino es la ruta de nosotros para volver a la presencia de Dios, es más, para llegar hasta el trono de Dios. Y ese tema va a ser el tema del próximo sábado, porque el tema de hoy va a ser la ruta de Cristo dentro del santuario. Así que vamos a mirar el primer camino, y ese camino nos dice el libro de Hebreos, que ese camino lo trazó nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que abrió el camino para que por ese camino entremos nosotros, vivamos la experiencia del santuario y entremos a la presencia de Dios. Vamos a leerlo en Hebreos 9, 22 al 26. Hebreos 9, 22 al 26 nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. Y se está refiriendo precisamente al sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que fue el único sacrificio que podía darnos la remisión de los pecados. Y Hebreos 10, versículo 19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo, dice allí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es recitar. Ya vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que ese camino lo abrió nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Primero, su muerte en la cruz para quitar el pecado. Segundo, su ministerio en el santuario del cielo para abrir un camino hacia la presencia de Dios. Allí encontramos nosotros esa ruta de Cristo, esas dos rutas, la de Cristo y la ruta
de nosotros. Recuerden que el santuario tiene tres partes: el atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Esas tres partes son las tres partes en que se componen el plan de salvación, y también son los tres tiempos del plan de salvación desde que nació Jesús, en el año -2, hasta la segunda venida de Cristo. Y todo tiene su tiempo allí. Por ejemplo, el atrio tiene su tiempo desde que nació Jesús hasta cuando ascendió al lugar santo. El lugar santo tiene su tiempo desde que Jesús ascendió a ese lugar hasta 1844, desde el año 31 hasta 1844. Y el tiempo del lugar santísimo es desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Y en este tiempo es donde nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos instantes del ministerio de Cristo en el santuario, especialmente en el lugar santísimo. La ruta de Cristo en el santuario va de arriba hacia abajo, porque Él está arriba en el cielo y tiene que descender a la tierra para cumplir su ruta. La ruta de nosotros es de abajo hacia arriba para llegar a la presencia de Dios en el cielo. Así que rápidamente vamos a mirar la ruta de Cristo en este mapa del santuario. Lo vamos a hacer en forma resumida porque sabemos que estos tiempos aquí en el devocional no es mucho. Vamos a mirar nuevamente ese texto de Apocalipsis 10, 19 y 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Jesús inicia su ruta. Jesús inicia su ruta. Y Jesús comienza esa ruta en el lugar santo, según el mapa que estamos viendo, el mapa del santuario. Jesús comienza su ruta en el lugar santo, ubicado específicamente en uno de los tres muebles del lugar santo. ¿Y cuál es ese mueble? La mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes, donde estaba simbolizado el trono de Cristo en el lugar santo. Recuerden que la mesa tiene dos hileras de pan, una de 6 y otra también de 6. La hilera de la izquierda representa al Padre y la hilera de la derecha representa al Hijo. Desde allí comienza él su ruta en el santuario. ¿Por qué? Porque Jesús, dice Gálatas 4:4, dice que venido el cumplimiento del tiempo, vamos a leerlo aquí literalmente, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando le tocaba, cuando el reloj del cielo marcaba la hora del nacimiento de Jesús en Belén, Jesús se levanta de su trono allí a la diestra del Padre, en la mesa de los panes de la proposición. O sea que la segunda hilera, la hilera de la derecha, sale de allí y solamente queda una hilera. Y Jesús, que sale del lugar santo, llega al atrio, o sea, llega a la tierra. Y una vez estando en la tierra, él nace en Belén y se marca el segundo punto. Primer punto, Jesús sale del lugar santo. Segundo punto, Jesús viene a la tierra y nace en Belén. Y ese segundo punto lo podemos marcar en este mapa, en la puerta que separa el atrio del lugar santo. Allí, en esa puerta, podemos marcar el punto número 2, nacimiento de Jesús. Pero el mapa muestra más ruta. El mapa muestra más ruta. ¿Y cuál es la siguiente ruta? La fuente. Porque Jesús no se queda como niño, sino que Jesús va creciendo. Y en el mapa muestra que el siguiente paso de Jesús sería la fuente de bronce. ¿Qué sucedía en la fuente de bronce? Los sacerdotes allí se lavaban las manos y los pies antes de oficiar. Si ellos no hacían esa purificación, no podían oficiar ni en el atrio ni en el lugar santo. Ellos tenían que lavarse la mano y tenían que lavarse los pies. Ese hecho mostraba una mini profecía que señalaba el bautismo de Jesús en el río Jordán a través de Juan. Como dice Lucas capítulo 3 y el versículo número 21. Vamos a leerlo allí. Lucas 3:21 nos dice:
de la siguiente manera. Lucas 3:21. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y ahí, cuando Jesús llega y Juan lo bautiza, se cumple el tercer punto o la tercera parada en la ruta de Cristo, que es su bautismo en el río Jordán, allí representado por la fuente de bronce. Pero Jesús no se quedó con el bautismo. Su ruta tenía que seguir, y el siguiente mueble que marcaba su ruta era el altar del sacrificio. Miren, Juan el Bautista, no sé si alcanzó a comprender bien todo esto, pero él, cuando vio a Jesús venir hacia él para ser bautizado, él dijo otra mini profecía. ¿Y cuál es esa mini profecía que dijo Juan? Vamos a buscarlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y leemos el versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús llegó a la fuente, que es su punto número 3, Juan lo mira y Juan dice, llama la atención de la gente, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo llamó Cordero de Dios, mostrando, profetizando que el siguiente paso después del bautismo sería el altar del sacrificio, donde él iba a morir, allí en la cruz del Calvario. La fuente representa su bautismo en el río Jordán, y el altar de sacrificio representa su muerte allí en la cruz del Calvario. De esa manera Jesús iba cumpliendo su ruta allí, ¿cierto? Y tenemos muchos textos bíblicos que nos muestran que Cristo murió en la cruz del Calvario. Anoten Hebreos 10, del 4 al 7. Otro texto es Hebreos 10, versículo 12, que no tenemos tiempo de leerlo, pero que ya nosotros lo hemos leído y lo hemos comprendido. Una vez Jesús muerto, el siguiente paso es volver otra vez al lugar donde él estaba. Así que la ruta de Cristo termina en el atrio, en el altar del sacrificio, y tendría que volver otra vez al lugar donde él salió, ¿cierto? Y en el camino de regreso, Jesús nuevamente se encuentra con la fuente, y la fuente ahora representa su resurrección. Mire, de ida representaba su bautismo, pero de regreso representa su resurrección, que sella el plan de salvación, que sella el sacrificio que Jesús hizo en la cruz al resucitar. Después que él resucita, asciende al cielo, o sea, asciende al lugar santo, después de 40 días que estuvo enseñándole a los apóstoles. Jesús, después de su resurrección, a los 40 días asciende al cielo, y 10 días después se cumple la fiesta del Pentecostés, donde Jesús es recibido en el santuario. Recuerden lo que dice Salmo 24, esos versículos, creo, del 4 en adelante, donde dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Todo eso fue una simbología allí mostrado allí en el libro de Salmos, de cómo iba a ser el recibimiento de Cristo precisamente en el Pentecostés, cuando él iba a inaugurar su ministerio, iba a ingresar allí en el santuario del cielo. Ya él cumplió su ministerio en el atrio, que es la tierra. Ahora iba a comenzar su ministerio en el cielo, en el lugar santo. Repasemos los puntos. Punto número 1, Jesús sale del cielo. Punto número 2, nace en Belén. Punto número 3, bautizado en el río Jordán. Punto número 4, su muerte en la cruz. Punto número 5, su resurrección, otra vez en la fuente. Punto número 6, su ascensión al cielo, su ingreso al santuario del cielo. ¿Qué elementos o qué muebles hay en el lugar santo? Primer mueble que encontramos en una posición de tiempo o una posición geográfica es el candelabro, ubicado en el sur. En la parte sur, el candelabro. Sabemos que el sur en la Biblia, recuerden Francia en Apocalipsis 11, representa un mundo lleno de oscuridad espiritual.
Pero cuando Cristo muere y establece el plan de salvación, se da esa luz del Evangelio. Recuerden que en el libro de, aquí lo tengo registrado, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Esa luz del Evangelio nació después de la muerte de Cristo y su resurrección. Se le da la luz al mundo que va a iluminar el camino a la presencia del Padre, que es el Evangelio. Y esa luz se extiende por todo el mundo. Eso es lo que representa el candelabro en la experiencia de Cristo, que es colocada esa luz en el lugar más oscuro de la humanidad, de esta humanidad perdida. Pero no nos quedamos allí, sino que Jesús también está representado por la mesa de los panes de la proposición. Recuerden que solamente ahí en estos momentos había una hilera, pero cuando Jesús llega ya se completa. Jesús se sienta a la diestra del Padre, pero no en una representación de hilera de pan, sino como un cordero que fue inmolado en la cruz. Ahora en la mesa vemos nosotros una hilera de pan representando al Padre y a un cordero sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Y ahí tenemos muchos textos bíblicos que nos muestran esto. Recuerden que bueno, en Lucas capítulo 22 y el versículo número 69, aquí lo tengo, Lucas 22, 69 dice, cuando Jesús le dijo allí al concilio de Jerusalén, le dijo lo siguiente, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Se sentará a la diestra. Y así Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y también en el Apocalipsis encontramos un texto que es muy diciente, un texto que se le dice especialmente a esta última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció y se sentó allí nuevamente en el trono de Dios. Este trono que estuvo hasta 1844, posteriormente pasó al lugar santísimo allí en el arca, pero solamente en el arca hay un solo trono, que es el trono del Padre. Ya el Hijo no se sienta a la diestra del Padre en el trono del lugar santísimo, porque ahora tiene otro rol. Ahora es de sumo sacerdote que va a interceder por nosotros y que va a expiar el pecado. Otro mueble que aparece allí es el altar del incienso, que representa el ministerio de Cristo allí en el lugar santo, de intercesión por nosotros, de mostrarse en beneficio de cada uno de nosotros. Y finalmente, como les dije, el arca. Así que vemos nosotros la ruta de Cristo, que comenzó en el año -2 con su nacimiento allí en Belén, después su bautismo en el río Jordán, después su muerte en el altar de sacrificio, su resurrección nuevamente en la fuente, su ascensión al lugar santo, implantando el Evangelio, la luz del Evangelio, sentándose a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y posteriormente al lugar santísimo, haciendo la obra de expiación. Esa obra de expiación pronto terminará, y el evento que va a cerrar este ciclo de la ruta de Cristo en el mapa del santuario será la segunda venida de Cristo, representado por la bendición del sumo sacerdote al salir del lugar santo y bendecir a toda la humanidad. Esta es la ruta de Cristo, este es el camino que está abierto. Pero lo más interesante, lo más emocionante es el camino de nosotros dentro del santuario, y ese será el tema del próximo sábado. Por lo pronto, vamos a dejar aquí, porque a través de esta ruta, a través de este mapa, el Señor nos está mostrando didácticamente cuál fue el ministerio de Cristo en favor de nosotros. Mis queridos, no estamos solos. El Señor ya mostró la ruta, ya mostró el camino. Y la esperanza es que estemos nosotros con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Su muerte en la cruz, su resurrección, garantizó la presencia de Elías, la presencia de Enoc y la presencia de Moisés en el cielo. Ya ellos no se van a devolver. Ellos nos están esperando a nosotros. Así que, mis queridos, pongamos cada día más atención a este tema del santuario. Podamos comprometernos con el Señor.
para estudiar más y ver lo lindo, lo hermoso que es el plan de salvación mostrado a través de las ilustraciones del santuario. ¿Cuántos de nosotros queremos enfatizar más en esta doctrina, que es el fundamento básico de nuestra fe? Que el Señor le bendiga, mi hermano, que el Señor le guarde.